Bueno, en el caso específico, ayer, correspondiente al mes de agosto, anunciamos la variación de precios del mes de agosto. La variación del mes de agosto fue 3%. Si lo observamos acá en esta gráfica, con este cuadro, estamos observando, bueno, que una tendencia de desaceleración. Claro, el 3 no es para alegrarse, porque si observamos, es una desaceleración, pero no muy pronunciada. No obstante, los históricos de agosto se colocan más o menos entre 2, 2.1 o 2.2. En el caso específico, ¿qué significa 3? Bueno, que el índice de precio sufre una variación de 3%. Comparativamente con el mes de julio, que fue 3.2, con el de junio, que fue 4.7, y con el de mayo, que fue 6.1, prácticamente entonces hay una tendencia hacia la desaceleración. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, estamos haciendo un trabajo importante e interesante. Claro, en lo que va de año, específicamente en esos 8 meses, podemos observar que 8 agrupaciones, en este caso nosotros lo llamamos agrupaciones, donde hay esparcimiento y cultura, vestido y calzado y así sucesivamente, y luego caemos, por ejemplo, en servicio a la vivienda, podemos observar que los que están en azul sufrieron desaceleración. Y por supuesto, los que sufrieron incremento hace referencia, por ejemplo, a alimentos, que tuvo un crecimiento y que, si lo analizamos desde el punto de vista de la estructura, de lo que lo compone, alimentos, y esto va para toda la teleaudiencia, alimentos en un marco de 100%, tiene de ponderación de peso 41%. Eso significa que alimentos unido también a otras agrupaciones, como por ejemplo transporte, fíjate que transporte aquí tiene un peso también significativo, y unido, por ejemplo, a equipamiento de hogar, eso conforma aproximadamente más del 56%, y esos fueron los que experimentaron precisamente variaciones. Esa variación, imagínate tú, de 56% en una estructura de gasto de 100%, indudablemente tiene impacto. Y esas son las cosas que tenemos que corregir. Alimento, por ejemplo, una de las variables o de los bienes que sufrió o que experimentó un incremento fue el correspondiente a hortaliza. Hortaliza tiene 17% de peso en esa estructura de alimentos. Bueno, esas cosas hay que corregirlas, y hay que corregirlas produciendo, pues hay que corregirlas además de produciendo, dándole las condiciones necesarias para que puedan estar en el mercado en una distribución adecuada y, por supuesto, al alcance de la población. Porque recuerda que nuestra población, en el caso específico de hortaliza, le gusta que sea fresca, y para esa necesidad utiliza ese bien para producir una determinada comida. Y en ese ámbito, bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que esa estructura de alimentos que tiene un peso de 41% tenga diversidad, y además de diversidad pueda llegar a toda la población venezolana. Entonces, eso es sumamente importante. Por ejemplo, aquí lo vemos con mayor facilidad. Alimentos y bebidas alcohólicas, que tienen casi 41% de peso, como te decía, bueno, fíjate, la variación acumulada va aproximadamente en un 42%, es en lo que va de año. Ve que esa estructura fuerte, rígida, entonces es uno de los elementos que está incidiendo mucho sobre el índice general de precios. Pero aquí hay que tomar en consideración algo. Recuérdate que hay una redistribución del poder de compra de los venezolanos desde el punto de vista o de la distribución de la riqueza, distribución del ingreso. Es decir, el Ejecutivo Nacional, a medida que ha venido desarrollando un conjunto de políticas sociales, ha permitido que muchos sectores tengan acceso a ciertos determinados ingresos. Por ejemplo, hay que tomar en consideración que hay aproximadamente unos 2.500.000 pensionados que reciben un salario mínimo, que antes no lo tenían. Y el salario mínimo justamente ahorita está aproximadamente en los 2.500. Eso significa que esas personas tienen acceso, que antes no tenían acceso a los bienes y servicios, ahora los tienen. Ahí entonces lo que te estoy dando es una idea de cómo, además de la oferta rígida que tenemos, y por eso te digo que hay que producir, esa oferta rígida se ve impactada precisamente por demanda. En medio de estos porcentajes, ¿qué podríamos decir con referencia al índice de inflación acumulado este año? Bueno, lo que podemos... Y al anualizado, el comparativo entre agosto de este año y el año pasado. Fíjate, en términos de acumulado, va a 32.9. Algunos medios de comunicación han tratado de manipular las cifras. Ayer salió, por ejemplo, o en el día de hoy salió, por ejemplo, que la inflación interanual que tenemos, es decir, la correspondiente a los 12 meses, es decir, agosto con agosto,
es decir, de agosto del 2012 con agosto del 2013, tiene una variación de 45.4%. Hoy un medio de comunicación, esa es la interanual, es decir, que si se da ese comportamiento de crecimiento en cada uno de esos meses, desde el punto de vista de promedio, deberíamos cerrar entonces a final de año aproximadamente con una cifra más o menos de 45.2%, o quizás... ¿Ese en alimentos solamente? No, en global. La general, 45,2%. 45,4%. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, alguien trató de decir hoy, que estaba en un medio de comunicación que la inflación anualizada estaba en el orden de del 64%. Y otro dijo que la acumulada, que ya te dije que era el 32.9%, estaba diciendo que era 45.4%. Es decir, tomaron información que no es real y que en consecuencia genera un impacto negativo en la población, porque decir que tenemos una inflación anualizada de 64%, o acumulada de 64%, y la otra de 45%, que es la que consideran desde el punto de vista acumulada, entonces lo que estamos diciendo es prácticamente que pudiéramos tener una inflación alta. Claro, es cierto que está en 32.9 acumulada, pero indudablemente impactada por lo que ya te dije. Y eso hay que romperlo y hay que producirlo, pero no en el ámbito de la información que están tratando de posicionar en la mente de la población para decir, bueno, que hemos entrado en una situación desde el punto de vista inflacionario demasiado fuerte. Tovar,